Inicia, por favor. Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por seguirnos y por compartir nuestros contenidos en redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Alegría Robelli y los saludo desde los Países Bajos. Con nuestros enlaces, intentamos aportar a la información y reflexión para romper el relato que posicionan los medios hegemónicos y el gobierno. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el privilegio de estar esta noche con Roberto Tinoco. El tema es Redes de Agricultura Solidaria y su potencial. Roberto Tinoco es biólogo agrícola y técnico de agricultura regenerativa con estudios universitarios en Honduras, Costa Rica, Hohenheim en Alemania y la Universidad de California en Santa Cruz, de UCSC. Fue catedrático de Historia Natural en la Universidad Nacional de Honduras. Realiza desde hace muchos años un trabajo investigativo sobre sistemas agrícolas tradicionales en Mesoamérica y el sureste de Asia. Actualmente es entrenador, capacitador en la Academia de la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, GIZ, que es una escuela de pensamiento político de la cooperación alemana para el desarrollo. Y también es miembro del equipo de campo de la Community Supported Agriculture, por sus siglas en inglés CSA, o por sus siglas en alemán SOLAWI, Solidarische Landwirtschaft. Él le da la más cordial bienvenida. Roberto, usted tiene la palabra. Muchas gracias por la bienvenida y eh, estoy muy alegre y un poco nervioso también, Eh, pero agradezco la invitación y bueno, tengo una presentación como abordo muchos temas técnicos y no soy investigador político ni sociólogo. Estoy más acostumbrado a hablar pues sobre temas de mi ámbito más técnicos y tecnológicos y bueno, y recurro mucho a gráficos y algunas imágenes porque idealmente muchos de los temas se hablan o se presentan de mejor manera presencial en el campo, ensuciándose las manos, que es lo que hacemos todos los días, ¿verdad? Pero bueno, quiero con la presentación, espero poderlos transferir un poco a esa realidad de nuestra tierra, de nuestra finca, de nuestros, bueno, de nuestros experimentos. Elizabeth, ¿puedo subir directamente aquí la presentación? Ok, voy a darle. Eh, Tengo, como siempre, muchos slides, pero no vamos a verlos todos, es más que todo para guiarme y dirigirme un poco y bueno, estamos en cualquier pregunta, me imagino que se puede hacer a través del chat o directamente. Y, em, bueno, soy biólogo agrícola, como mencionaba, con estudios con- Ok, voy a volver a compartir un momento, por favor. Bueno, soy biólogo agrícola. em,
con estudios iniciales en la Universidad de Honduras, en biología, con énfasis en zoología. Y tuve la suerte en mis primeras etapas de estudio de trabajar en un pequeño laboratorio bajo la guía de una profesora hondureña que estudió en Alemania también, la doctora Lagos Vite. Ella fue fundadora precisamente del laboratorio em, de zoología vegetal y de etnobotánica. Y en ese teníamos la meta o la visión de recolectar información biológica, prospección biológica, sobre todo de vida silvestre, tanto plantas como animales, pero desde una visión, de una perspectiva de las comunidades originarias, de las comunidades indígenas e indígenas campesinas también, sobre todo de la costa norte del país de Honduras y también del este del país de la Mosquitia centroamericana, que se extiende desde Honduras hasta Nicaragua, ¿verdad? Luego, después de unos años, bueno, ¿se puede ver la presentación? ¿No? ¿O no? Ok. Perdón, cuando está la presentación, sale también una parte de en realidad una parte privada, está mal puesta la presentación. Ok. No sé quién está encargada. Se reparte el chat privado. Voy a intentar de nuevo. Parece, por favor, ¿quién tiene el housekeeping? ¿Quién, quién está encargada de eso? Por favor, Marta Ogoño. Elizabeth no tiene micrófono, por favor. Y en el en la presentación aparecen los chats privados, por favor. Ok, ahora tengo la presentación otra vez. No sé si la pueden ver ahora. Sí, estimado Roberto, tú tienes que desde tu PC agrandarle para que solo se enfoque tu presentación. Esa ya comanda desde tu PC. Bueno, ahora ya tengo micrófono. Muchas gracias, compañeros. Roberto, ¿está bien así? Buenas noches primero. Sí. Sí, ¿está bien Ahora, así o quieres que lo compartamos nosotros? así está Mejor. bien. Si ustedes la pueden ver, Sí, o está sea, bien. yo la tengo ahora en pantalla completa, me imagino que ustedes la pueden ver también. Listo. Ujú. Perfecto. Ok, sí, disculpa, pero bueno, contratiempo. Bueno, contaba en la Mosquitia hondureña y estuvimos investigando prácticas agrícolas tradicionales. Bueno, o- originalmente lo que pretendíamos era hacer una colecta botánica de plantas útiles y más allá de las huertas caseras. El- en la red de uso de barbechos en la selva. Y para mi sorpresa, eso me abrió a todo un ámbito nuevo para mí, que era el antropológico. Y poco a poco fue despertando mi interés también de combinarlo y entender más profundo desde la perspectiva agrícola. Y fue así como me interesé luego en las ciencias agrícolas y tuve la oportunidad entonces, justo un año después, un call de aplicaciones a la Universidad de Costa Rica en agroecología. Logré incursionar ahí. Y bueno, después de 10 años de trabajar en la Mosquitia, cuando finalmente pensaba que había entendido toda la lógica compleja de uso y de traslape entre sistemas naturales y sistemas agrícolas nativos, iba contento también con toda la información, todos los datos que hemos recogido. Y después de 10 años de ir y venir de la Mosquitia hondureña a la ciudad de Tegucigalpa, la capital, encontré una lata de Coca-Cola a las orillas del río de una de las comunidades nativas. Y para mí nunca olvidar ese momento, eso me abrió, fue como como un relámpago
y un despertar de que todo lo que habíamos conocido, lo que habíamos aproximado en los últimos 10 años, ya no iba a cambiar rápidamente. Entonces fue así también como simultáneamente a ciencias agrícolas fue entrando a la, al componente también de manejo de desechos sólidos simultáneamente. Así llego aquí a Alemania hace 10 años con un proyecto de doctorado muy complejo en manejo de desechos sólidos, con la visión de tratar de encontrar soluciones prácticas y conceptos también para nuestras comunidades en Centroamérica y en general para el sur global. Una característica muy importante, parece que me motivó mucho más, era entender que el 80% de desechos sólidos en nuestras ciudades, particularmente en Centroamérica y en otros países de Sudamérica también, el 80% es material orgánico, que perfectamente podría redistribuirse, o no redistribuirse, sino que redireccionarse a otras, a ciclos de generación de energía o ciclos de compostaje con fines de mejoramiento del suelo o perfectamente para restauración. Desafortunadamente no funciona. Como sabemos todos en la práctica, el manejo en nuestras ciudades es un desastre aún, a pesar de que ya hay modelos, conceptos, hay ciudades modelos también, pero bueno, en ese ámbito es en el que me estaba moviendo a tratar de cómo vincular todo el aspecto de desecho sólido también a toda la componente de manejo tradicional agrícola y seguridad alimentaria. Llego aquí a Alemania y voy a visitar a mi profesor. Ya tenía toda la parte conceptual adelantada, toda la parte teórica adelantada, y lea mi proyecto y me dice, solo te falta el componente de campo. Sí, eso fue en el 2011, y me dice, solo te falta el componente de campo. Por la situación en tu país ahorita es muy complejo realizar, eso fue después del golpe de Estado en Honduras, obviamente era muy complejo también movilizarse y hacer investigación de campo en Honduras. Hazla aquí en Alemania lo más que puedas, o sea, lo tanto que puedas, en la medida que puedas, y vete a buscar una Solavi, me dice. Yo dice, en ese tiempo, el profesor era el doctor Páez, en ese tiempo no era profesor, era doctor. Actualmente es uno de los profesores más prominentes en todo lo en los temas de economía circular y también de estudios de los comunes o de decrecimiento también aquí en Alemania. Y él fue en ese momento, me motivó a buscar una Solavi y bueno, llegamos a Bonn y justo yo encuentro una Solavi justo en Bonn, se estaba fundando en ese momento justo aquí en la ciudad en el 2011, justo cuando llegué aquí con mi familia, y me integro solo con la idea de tomar datos de campo de 2 años y bueno, desde entonces me quedé, ya no me dejan ir, ya inicialmente como voluntario, luego integrándome al equipo técnico de campo a medio tiempo, por el cuidado de la niña, de la pequeña, no podía tiempo completo, pero luego fui avanzando y actualmente ya estoy en la parte, ya soy parte del equipo de campo permanente y tengo a cargo todo lo que es manejo de suelo y trabajo de suelo, preparación de suelos, preparación de cultivos y también toda la parte de mantenimiento y manejo de máquinas. Eso sí, así como un poco, y bueno, estoy siempre con un pie, por decir así, en la práctica y con preguntas muy pragmáticas de cómo mejorar, cómo hacer eficientar o cómo hacer más eficiente nuestro implementación agrícola y con otras también, siempre buscando conceptos que ayuden a apoyar todo lo que estamos haciendo. He preparado una pequeña presentación, no sé si todos saben o han encontrado en algunos en la literatura, o bueno, aquí se habla mucho de CSA, que es Community Supported Agriculture. No he encontrado términos, el tema lo he trabajado más que todo aquí en Europa y eventualmente en Estados Unidos también. Eh, es la definición más apropiada, podría ser en español, la agricultura sostenida por la comunidad, que es distinto a agricultura comunitaria. Son dos ámbitos, dos conceptos distintos. Algunas definiciones, pero algunas definiciones muy puntuales que lo explica mejor de lo que yo podría hacer. Por ejemplo, Henderson y su equipo son productores de alimentos y consumidores que adquieren compromisos anuales
Otra definición es una relación mutuamente beneficiosa entre los consumidores o accionistas y la agricultora o agricultor, en el que cada uno vela por las necesidades y el bienestar del otro. El consumidor y el productor trabajan hombro a hombro en un flujo de interés propio y empatía. Yo creo que ahí también en un flujo de materiales, obviamente. Otra definición muy linda es del Dickman y su equipo también, el más reciente del 2020, una forma innovadora de cooperación directa entre agricultores y consumidores. En ella se comparte tanto los costos y los productos como las responsabilidades y los riesgos derivados de la producción agrícola. Todo ello basado en principios mutuamente acordados. Algo de historia, donde en la literatura usualmente se habla mucho Japón y Estados Unidos como las primeras CSA, o sea, Community Supported Agriculture, son fincas en su mayoría afiliadas con comunidades, por decir así, o con vecindarios también, en el caso de eso que ya vamos a ver en el caso de en las primeras cooperativas que se hablan como las que impulsaron también esa ya se hablan desde 1879, perdón. Se habla en Japón mucho del sistema Taikei o Teikei. Ya se inicia como movimiento moderno, retoma impulso y movimiento moderno en 1965. En Alemania y en Suiza también se habla de las primeras alrededor de los 60. Y como una respuesta a la preocupación de la seguridad alimentaria, la reducción de las tierras agrícolas, la publicación también de los libros en Estados Unidos alertando sobre el uso excesivo de pesticidas también da impulso a este movimiento. En Ginebra, es interesante un dato que encontré, el movimiento fue inspirado gracias a, bueno, fue un movimiento inspirado por Chile durante el gobierno con los sistemas cooperativos en Chile de los 70s. En Estados Unidos también alrededor de 1980, actualmente ya hay más de 2.300 fincas afiliadas o autodefinidas bajo el concepto de CSA. Y en Alemania la primera granja que se reporta también como CSA es Fischberg. Actualmente hay ya más de 400 fincas en Alemania. Aquí está una imagen de Pressburghof, de la primera. Estos datos aquí no son actuales, del 2021. Actualmente ya se hablan en 2021 se hablaban de 368 fincas afiliadas como CSA. Actualmente ya son más de 400, los últimos datos que estaban. Y a nivel internacional hay CSA en más de 40 países. En Latinoamérica, por ejemplo, hay dos que encontré. Lástima no los puedo traer aquí las evidencias, pero una en Costa Rica y la otra también en México, pero difieren de algunos aspectos de las otras características que tienen a nivel internacional. Pero sí hay con miembros y afiliaciones. Y bueno, en Chile también he escuchado que hay algunas fincas y algunas comunidades también organizando eso. Las redes, existe una red, las afiliadas, las CSA internacionales están afiliadas bajo una red también internacional, Urgency, y creo que la sede creo que está en Italia. Las CSA alemanas están específicamente afiliadas o organizadas dentro de una red nacional alemana que es la Solidarische Landwirtschaft. Y aquí hay dos imágenes de las páginas web. Y como ven aquí, hay mucho impulso en capacitación, tanto a nivel agrícola, pero también a nivel de herramientas de comunicación, de organización, de manejo de conflictos, y hay cada semana una oferta impresionante de cursos para fortalecer la CSA, los miembros, pero también el equipo técnico agrícola, como el equipo administrativo también. Entonces, es la... em, estudios también en literatura, está creciendo el interés también a nivel investigativo. Por ejemplo, aquí hay una lista de países, número de fincas por país. Estados Unidos en número está siempre adelante en el número de fincas y también en investigación. Aquí podemos ver incluso Brasil, China, em, em, en Inglaterra y
y otras múltiples. Los temas que hablan los estudios son evidentemente en el ámbito social, el ámbito económico y el ámbito ecológico es donde está el ámbito técnico en el que en el que yo me muevo precisamente. Hay muy pocos estudios, hay muy pocos trabajos y es algo que con mis colegas estamos tratando em, bueno, de mejorar, ¿verdad? De generar más información en el ámbito de innovación tecnológica. Algo de historia. En el gráfico anterior mencionaba China menciona 7 fincas de esas. Sin embargo, en una newsletter de la FAO China encontré este dato que me impresionó mucho. En China, el CSA tiene un crecimiento, una dinámica desde hace una década o década y media, y a pesar de eso está creciendo rápidamente. Ya hay 800 iniciativas que tienen características de CSA, pero no se definen así, no sé exactamente por qué aún, pero con una afiliación de miembros de más de 100.000 personas. Es impresionante. Y esos son datos que la cima de China en los medios acá, casi la mayoría que escuchamos no son buenas noticias. Esto es una muy buena noticia, ¿verdad? Que a pesar de todo el ámbito político allá hay un movimiento de base también que está autoabasteciendo y generando. Eh, es, Hablan del doctor Shi de la Universidad de Rennes. Eh, Esto es un newsletter del 2019. Bueno, en el caso de Bonn, como mencionaba, somos una asociación, estamos afiliados como asociación. Tenemos bajo nuestro manejo una finca, la que manejamos biológicamente. Tenemos un equipo de campo, cada quien tiene un área de trabajo asignada, pero tenemos una estructura vertical, no jerárquica, sino que vertical, de apoyo mutuo. Cada quien tiene un tándem en su temático y, bueno, y compartimos todas las tareas. Tenemos alrededor de 400 miembros. Y un gran reto que tenemos cada año es de 300 miembros, ¿sí? 300 familias, que son a los que producimos. Nuestra finca produce específicamente solamente para estas 300 familias. Somos una asociación sin fines de lucro, no podemos introducir nuestros productos en el mercado. Esa es una limitación en algunas, pero también tiene sus ventajas. En, ac- lo- una desventaja es que eh, eh, tenemos cada año el reto a final de año de adquirir nuevos miembros, y la publicidad, por decir así, la comunicación fuera de nuestros grupos afiliados es siempre un reto. Y por suerte, desde hace este año tenemos una asesoría de un equipo técnico de comunicación que nos ayuda a mejorar nuestros flyers y bueno, y un resultado muy bonito y muy brillante. Y bueno, ahorita ya estamos en la etapa otra vez de, de publicidad, ¿verdad? Para el próximo año. Y eh, con menos de 100, 200 miembros no podemos funcionar por toda la estructura financiera. Tenemos que, por lo menos, esa es la base, el techo, por decir así. Tenemos que trabajar en alrededor de 200, 300 miembros. Más de 300 miembros tampoco, o sea, de consumidores no podemos, porque la tierra está limitada. ¿Cómo estamos organizados? Bueno, tenemos una junta directiva y los miembros están organizados en diferentes grupos de trabajo. Y aquí está el equipo de trabajo de finca. Estas son las áreas de trabajo que mis compañeros, o sea, el equipo técnico agrícola asume. Todo lo que es cultivo en túneles o invernaderos, fabáceas, frijoles y hierbas. Tenemos áreas temáticas, por decir así, en las que igualmente, de manera similar, los miembros están organizados en diferentes grupos de trabajo, junta directiva, también
Hay un grupo muy interesante nuevo que es Finanzas Alternativas, que es el que se encarga de generar conceptos para generar ingresos, aplicar a fondos de institutos, o etcétera, y bueno, y con muy buenos resultados también. Con ellos, gracias al apoyo de ellos, hemos logrado comprar un tractor nuevo, por ejemplo, más potente que el tractor que teníamos originalmente. ¿Qué es lo que motiva a nuestros miembros? Además de, somos certificados bajo Bioland. Bioland es una de las agencias alemanas más fuertes, por decir así, en afiliación también, en asistencia técnica y en acompañamiento. Y estamos muy orgullosos de haber logrado los criterios que ellos nos exigen. Y bueno, eso motiva mucho a nuestros miembros, tener la seguridad de que adquieren alimento regional, seasonal, temporal y, y también libre de pesticidas, ¿no? Sin embargo, cada año hacemos una encuesta de medición de satisfacción, y hay otros temas que a nuestros miembros les motiva a participar. Si vemos aquí en la gráfica azul, son los temas de mayor interés, y el de mayor interés es un pago justo para los agricultores, para nosotros, para el equipo técnico. El segundo tema es medidas de biodiversidad, y el tercero es secuestro de carbono. Esos son los tres temas, y bueno, y las medidas que hacemos, o sea, producimos no solamente alimentos, producimos también servicios ambientales e información, y eso tiene mucho valor también para nuestros miembros, lo que nos satisface. ¿Dónde estamos ubicados? Estamos entre Bonn y Köln, en una región que se llama Bornheim. Sin embargo, todas nuestras familias que reciben nuestros productos están mayoritariamente en Bonn. Como digo, iniciamos hace 11 años. En aquel entonces en Bonn éramos la única CSA. Actualmente ya hay 4 CSA alrededor de Bonn. Al inicio estábamos un poco asustados y preocupados, pensábamos que era competencia, pero sin embargo actualmente, al contrario, estamos buscando sinergia, fortaleciendo y creciendo mutuamente, tratando de promocionar más el modelo, ¿verdad? Para otras, para motivar a otras familias también que hagan. Tenemos 4 hectáreas, son arrendadas, estamos creciendo permanentemente, innovando, construyendo nuevos túneles, mejorando nuestro sistema de irrigación. Y ahorita estamos hablando también, vemos la posibilidad de comprar, adquirir tierra nueva, que aquí en NRW, en Nordrhein-Westfalen, en Renania del Norte de Westfalia, ¿cómo se llama en español? Bellísimo nombre, suena más lindo en español que en alemán. Em, es muy, muy caro los costos por metros cuadrados, pero a pesar de eso estamos hablando con bancos también solidarios también, y viendo créditos para poder adquirir tierra, ¿no? Aquí se ven en la imagen, bueno, son la distribución. Y una ventaja de Bioland que nos exige es que 20% de nuestra área tiene que estar bajo barbecho, o sea, bajo abono verde, con cobertura verde, 20%, o sea que no podemos producir 100%, y eso nos da la ventaja de enriquecer nuestro sanear también, por decir así, nuestro en etapas nuestro suelo, ¿verdad? Y es un poco casi el mismo principio de barbecho que utilizan las comunidades indígenas en las mosquitas, en las selvas tropicales. Y bueno, tenemos un arreglamiento o una distribución rotativa, y también tratamos de diseñar las camas o las parcelas en función de buscar sinergias entre las plantas. Y bueno, esos son todos los principios de la agricultura regenerativa y biológica. No somos biodinámicos. La agricultura biodinámica, tenemos fincas, modelos biodinámicas vecinas también, tienen otro componente distintos a los nuestros, pero igual buscamos a la larga también compartimos muchas de las visiones y las metas. Aquí hay una red de distribución en la ciudad. Los puntos representan áreas de interacción fuera de la finca, ya sea para distribución
o sea, como acopio, o también para facilitar nuestro flujo de energía o de materiales, y etcétera. Es un flujo, por decir así, de materiales que se estrecha o que se extiende al resto de la ciudad. Las rutas de distribución, aquí hay un ejemplo, no entregamos nuestro producto no lo ofrecemos en el mercado o en el supermercado, sino que directamente a los vecindarios. Cada vecindario o cada familia afiliada al vecindario se organiza para organizar su estación de acopio. Esto es un ejemplo y bueno, y una vez a la semana recibe su producto, usualmente los jueves. El transporte, un reto que estamos o una visión que tenemos es el transporte a base de energía. Tenemos algunos intentos, no han funcionado hasta el momento, pero sí tenemos, son de alcance muy limitado, pero sí tenemos hemos hecho intentos con carro eléctrico y también con troles, bicicletas a base de electricidad. Actualmente no manejamos con ellas en la ciudad, sino que más que todo dentro de la finca. Hemos crecido en cuanto a áreas para transportar, pero es una visión que tenemos a mediano plazo también de eso. Bueno, transportes también, por decir un área de innovación técnica, tenemos otras áreas de innovación técnica, algunos ejemplos, tanto a nivel de irrigación, a nivel de almacenamiento, o sea, todo lo que es post-harvest. Post-harvest, tema muy importante, o sea, de nada sirve que uno produzca o se esfuerce en producir sosteniblemente, cuando al final el producto, una vez almacenado, no se garantiza la sostenibilidad tanto a nivel de energía o de la calidad del producto. Entonces, sí es algo que estamos ahorita tratando de mejorar. Tenemos un sistema eh, tradicional o antiguo que usaban los abuelos y abuelas aquí en Alemania, que es un sótano, un Erdkeller se llama en alemán, es un sótano de almacenamiento, ¿sí? eh, que le hemos hecho nosotros mismos. Tiene aproximadamente 20 metros de largo y 2 metros de profundidad, con una capa de diferentes materiales que nos aseguran el aislar la temperatura tanto en invierno como en verano. Estamos creciendo también en equipo técnico, todo para mejorar nuestra producción biológica. Muy importante también el reciclamiento del material. Estamos enamorados de las máquinas viejas que son producidas, han sido equipo de los 60, de los 70. Lo estamos tratando de rescatar y de reintegrarlo también a nuestro trabajo. Y siempre decimos que las semillas de especies antiguas tienen tanto valor como o mejor dicho, los tornillos viejos tienen tanto valor como las semillas de variedades antiguas. Y bueno, estamos también experimentando a nivel de compostaje, trabajando con folios de bioplástico también desde este año. Y bueno, y estamos también ahorita armando un proyecto para fermentación, eh, eh, para fortalecer o dinamizar procesos microbiológicos en el suelo. Este es otro ejemplo también de innovación tecnológica. Es un bioreactor a base de calor y de desechos, sobre todo vegetales, pero también animales. Es que se elaboran en capas. Esto lo elaboramos, al final fue un proyecto casi de 3, 4 meses, pero y es un sistema de compostaje con un sistema interior de pipes, em, perdón, sí, de, de, puede decirse, una espiral con flujo de agua. Y en la medida en que va fluyendo el agua alrededor del bioreactor, se va calentando y genera un nivel de calor. Y aquí están las medidas, no vamos a ver en detalle, pero aquí están el valor de potencia de generación de calor o de energía en función de la biomasa. Pero es muy efectivo y eso nos ayuda. Es un método de energía renovable. Esto vamos a saltarlo. Como digo, estas son las agencias de certificación biológicas. Estamos afiliadas a Biolat y hay otras agencias de certificación. Aquí falta la biodinámica, pero hay otras áreas en las que queríamos incursionar que no son certificables. Por ejemplo, en la producción hidropónica no es certificada biológica, no es certificable biológicamente,
pero sí tenemos bueno, interés, bueno, a nivel personal de poder avanzar y poder, ese es un módulo que hemos diseñado, es todo a nivel hipotético, pero es funcional, con la limitación que no es certificable, pero eso es otro. Innovación social, componentes de todo lo anterior es, por decir así, como los hardcore, como la parte física, el aspecto soft, que es la parte social, es también muy fuerte. Estamos sobre todo lo que es capacitación, lo que es vínculos con redes internacionales. Aquí un equipo de estudiantes de una universidad de Colombia que nos visitó, productores individuales internacionales que nos visitan para pedir recomendación o pedir asesoría en transformación de finca, de convencional a orgánica también. Es un área que está creciendo. Y bueno, conservación de biodiversidad nativa, o sea, silvestre, pero también intragenética, tanto de rescatar especies o ofrecer especies de plantas comestibles que no tienen mayor representatividad en el mercado o en los supermercados. Es también un punto muy importante. Y bueno, el trabajo político con redes nacionales e internacionales de agroecología es también una parte de lo que hemos aprendido es que la innovación social y la innovación técnica tienen que avanzar simultáneamente. Y eso eh, es fácil decirlo, pero tratar de entenderlo y tratar de construirlo o dinamizarlo en la práctica es un reto grande y bueno, estamos escribiendo al respecto y tratando de llenar el vacío en información de qué significa la innovación técnica, ¿no? Como les mencionaba al principio. Entonces, es un área que aún estamos, ¿cómo es el vínculo y entre innovación social? Son las Solavis o las CSA en realidad tan nuevas. Esto es un documento que producimos con una compañera y estamos tratando em, de, de entender o de dar a entender también que no, o sea, el principio es antiguo y, por ejemplo, aquí en estas prácticas existen a menudo desde hace siglos, pero han sido suprimidas por la agricultura extensiva orientada y el mercado centralizado, ¿no? Con beneficios o sea, limitados. Y hemos encontrado, está creciendo la literatura. Hay evidencias de ese principio de reciprocidad y de solidaridad bajo el que estamos organizados. Es también vigente en diferentes países y en diferentes comunidades de Latinoamérica. Aquí está, por ejemplo, encontramos algunos documentos recientes de evidencias de economías no mercantiles basadas en solidaridad y en reciprocidad en Ecuador, también en Nueva Zelanda, por ejemplo, el, el investigador Whitehead descubrió que los agricultores maoríes suelen estar dispuestos a sacrificar parte de la eficiencia general del sector para garantizar una distribución más justa de las cargas entre los individuos, lo que refleja un principio de reciprocidad. Igualmente en Honduras, una colega antropóloga con muchos años de estudio en las comunidades tahuacas, describe en su trabajo las normas y prácticas sociales se experimentan mejor en la forma del sistema de ayuda mutua Biribiri, que consiste en el trabajo en equipo y el reparto colectivo de alimentos. Esta práctica garantiza la distribución equitativa de alimentos entre todos los miembros de la comunidad, permite repartir equitativamente el trabajo y evita la acumulación dispar de riquezas. Esta es la doctora Collins, antropóloga, y con muchos años de investigación. Aquí están las referencias, solo para que vean. Solamente con los títulos ya da una idea de la importancia que está tomando para entender el rol de aspectos soft, aspectos sociales, valores, en, en la resiliencia y sí, más que todo en la resiliencia y también en la sostenibilidad. Por ejemplo, Ramírez, este es un trabajo de las comunidades Sarayacú de Ecuador. Crystal Jones, Organizing and Motivating Sustainable Agriculture, en Reciprocity, Distribution and Relational Values, en The Role of Fairness and Reciprocity among Kiwi Farmers, y bueno, y en el pueblo de Tahuaca, los sueños de los animales en los tiempos de los mejores fuera se llama el documento de la autora. Esto me impresionó mucho, no sé si conocen a Gustavo Esteva, en México, agricultor ecológico también, mexicano.
Y en una entrevista él menciona esto: si quieres abandonar ese sentimiento de precariedad, es redescubrir que la única manera de tener una especie de seguridad es en la base, con tus amigos, con los nuevos bienes comunes que surgen en todas partes. Crear el tipo de tejido social que realmente pueda ofrecernos seguridad, protección y una buena vida, la posibilidad de vivir bien. Eso también. En Honduras también, en momentos de crisis, ahorita, por ejemplo, en el COVID, un estudio del Centro de Estudios de la Democracia publicó este documento muy interesante, describiendo de cómo dentro de la pandemia muchas comunidades recurrieron a sistemas, a redes para autoabastecerse. Igualmente, en el Centro de Estudios de Resiliencia de Estocolmo, soporta también la misma, decir, idea también de, bueno, no vamos a ver aquí, pero él hizo un estudio en el 2010, 9 casos de estudios, y entre ellos dice, habla de Honduras, de cómo las comunidades crecieron en su capacidad de autosostenerse, de autoorganizarse justo después del huracán Mitch. Y cómo, por el contrario, con la atención de ayuda internacional, todo este proceso de autoorganización es a veces interrumpido. Y eso también, obviamente, dentro del marco de seguridad alimentaria. En el ámbito de, igualmente dentro del ámbito de crisis, de las crisis ahorita, más que todo regionales en ese aspecto, hay 2 investigadoras a las que no he tenido mucho tiempo de profundizar, pero sí quería mencionarlas. Una de ellas es la doctora Lirio Gutiérrez de la Universidad de Medellín, y está estudiando el rol de autoorganización también de mujeres, sobre todo, en comunidades periurbanas en Colombia, y su capacidad de generar seguridad física, obviamente, ¿verdad? Pero también seguridad alimentaria, ¿verdad? Esto es dentro de una revista que es el Journal for Illicit, de estudios de economías ilícitas y desarrollo. Hay un documento muy interesante de ella que es también en Medellín, que es cómo mujeres responden a toda bueno, a toda la red también de violencia en la que están, y cómo, eh, y también con sus estrategias también de, bueno, de seguridad. Este es un documento más reciente, es publicado este año también de ella, respondiendo con cuidado, mujeres líderes y sus prácticas frente al control de grupos, de gangs, de grupos violentos organizados en comunidades en Colombia. Es un trabajo impresionante y que va un poco en la línea también de lo que menciona el doctor Gustavo Esteban, cómo las redes de vecindarios, cómo la red de proximidad de familias y de amigos como base para poder generar toda una estructura de seguridad y de convivencia. Este es otro estudio también, pero también de otra antropóloga, de la doctora Kendra McSweeney, que hace un poco el mismo análisis como la doctora Gutiérrez, pero dentro del contexto de narcotráfico rural. Por ejemplo, bueno, solo lo dejo como impulso para mencionar y como para tratar de reflexionar cómo en ese contexto de violencia, qué rol juega aspectos de, de reciprocidad y de autoorganización, y también para autoabastecerse y para fortalecer sobre todo la resistencia comunitaria. Aquí están algunos documentos de la doctora Kendry, también en el ámbito eh, bueno, cuestionando un poco el rol de Estados Unidos en Latinoamérica con su política de control de drogas, y cómo a ese nivel podrían también generarse cambios a nivel de la región, o a nivel particularmente Centroamérica. Y bueno, y para terminar, este documento es también del Centro de Estudios de Estocolmo, del Centro de Estudios de Resiliencia de Estocolmo.
instituto de mis favoritos, por decir así. Tiene los documentos de los investigadores tienen una humildad y también una capacidad para transferir información muy compleja que siempre me impresiona. Es para mí una fuente permanente de inspiración. Y esto me fortalece aún más también en mi vocación actual y prácticamente lo que ellos están es invitando a académicos a ir a más allá del escritorio, ir más allá del laboratorio eh, y tomar o como aprender junto con sus grupos o sus contrapartes de investigación en el campo, eh, resolver juntos, tomar las herramientas y resolver juntos de manera proactiva problemas. En este caso, por ejemplo, a nivel agrícola. Por ejemplo, aquí lo traduje, es para crear un cambio significativo, los científicos y científicas deben encarnar los principios que defienden, al alinearse con valores como el cuidado, la inclusión y la reflexividad. Los investigadores pueden reforzar la colaboración, profundizar el impacto y contribuir mejor al cambio sistémico. Yo lo entiendo con eso, traducido de otra manera, puedo decir, bueno, nos toca a todos agarrar la pala y las herramientas y ir a echar a andar, pues, nuestras fincas, mejorar nuestras fincas junto con nuestros campesinos más inmediatos cerca de las ciudades. Y bueno, eso es un poco. Así que si vemos toda la crisis ahorita a nivel ámbito internacional, un amigo me decía, sí, todos esos crisis y regímenes autoritarios o líderes autoritarios son zombies eh, y la mejor herramienta encontré esto para, en caso de zombies, es pues tomar mucho de nuestros proximidad y, y entender nuestra proximidad y restaurarla con nuestras propias manos, junto con nuestros compañeros campesinos, que sea, bueno, aquí en Europa como también en Latinoamérica, que espero poder tener también pronto contacto y un intercambio un poco más activo. Bueno, eso es por mi parte y Muy bien, quedo. muy buenas noches. Mi nombre es Elizabeth Sáenz y llevaré la moderación de las preguntas desde Alemania. En L conversamos hoy con Roberto Tinoco. Damos inicio a la ronda de preguntas y les recordamos que el tema del conversatorio es redes de agricultura solidaria y su potencial transformador de base en América Latina. Roberto, excelente ponencia. Nosotros gustosos de tenerte por aquí y también porque nos ilustras, ¿no?, en este tema, ¿no? Son modelos y estrategias de desarrollo local integral realmente los que nos has presentado. Sí, esto abarca muchos niveles, el nivel social, el nivel económico, político, realmente la salud pública también para lograr una buena alimentación. A mí me parece que es algo muy digno de replicar a nivel global, ¿sí? Sin embargo, yo quisiera hacer una pregunta, ah, no sé, tal vez un poco crítica, ¿no? ¿Consideras tú que se pueda asegurar que estas estrategias no solo sean un complemento, sino una parte integral y prioritaria en esos términos de desarrollo económico local? Pues, de hecho, sí, es uno de los retos que tenemos. Estamos tratando de lograr más apoyo político. Yo creo que es un ámbito que por ejemplo, para facilitarnos acceso a créditos, es exactamente los mismos problemas que tienen muchos de los campesinos a nivel. Entonces, acceso a tierra, acceso a créditos, acceso a mercados también, ¿verdad? Y en eso es un ámbito en el que estamos nosotros también. Vemos ahorita precisamente aquí en Europa con las crisis, tanto en el norte, como en Ucrania y también con el sur, el Medio Oriente, eh, la producción, el consumo de productos biológicos está bajando. Muchos supermercados o mercados biológicos aquí están cerrando y bueno, promover incentivos. Hay propuestas ya muy claras. Estas redes que mencionaba, hasta Urgency, como las redes de agricultura solidaria en Alemania, o tienen propuestas también y tanto a nivel político para
impulsar o dinamizar nuestros trabajos y aumentar el área bajo producción biológica. Entonces, un ejemplo concreto sería que se hablaba también de que un tipo de noción a nivel legislativo que asegure que una municipio o municipalidad tenga por ley que trabajar mínimo 10% de su territorio bajo producción biológica y también bajo acceso solidario, sobre todo para familias de bajo ingreso. Y eso es algo que podría, de igual manera también, sí, eso es aplicable tanto aquí como en otros lugares. Muchas gracias. ¿Te puedo pedir que dejes de compartir la pantalla, por favor, para Ok, sí. tener también a la otra audiencia en la vista? Sí, muchas gracias. Sí. Gracias. Bueno, tenemos un par de manitos alzadas, preguntas. La primera desde Hamburgo, Alemania. Marta Armijos, por favor, tu micrófono. Disculpe, pero primero estaba Jimmy. Pero bueno, no sé si... Marta, yo te doy a ti la palabra, por favor, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, quería decirle, muy cerca de mi casa hay una tienda biológica. Se llama, no recuerdo el nombre, pero en concreto dice Agricultura Solidaria. ¿Cómo trabajan? Los consumidores, los clientes, pagan con anticipación. Es decir, que no es que van y compran el producto que ya está expuesto, sino que dan la cantidad de dinero para que el campesino pueda trabajar su tierra. Y entonces, cuando hay el cultivo, ellos son partícipes de la producción. Y allí usted recibe las cajas con las legumbres y las frutas que son de la sesión. Y no, usted no puede naturalmente exigir que le manden qué sé yo qué cosas, sino que lo que hay, que es prácticamente lo que también se intenta también posicionar en la mente de nosotros los consumidores. Y eso sí funciona, sí funciona. Pero claro, todavía tiene, digamos así, una calidad, yo no voy a decir elitista, pero de gente que de todas formas se preocupa del medio ambiente, del asunto del tema ecológico, del tema social, etcétera. Es decir, que ese tipo de trabajos debería reproducirse mucho más. Y como usted decía, que incluso la política sea, o los políticos, o en este caso no sé si los alcaldes, bueno, quien sea que se esté encargado del tema, que realmente invierta una determinada cantidad en, en las ciudades o en los estados. Importante, yo creo, para mi forma de ver las cosas, es que realmente en los últimos años este tema ha cobrado bastante conciencia aquí en Alemania, no sé en los otros países. Ha aumentado bastante y mucha gente, incluso gente que quizás antes no le daba mucha importancia, sí le está dando importancia a la compra normal. Es que hay también el acceso en los supermercados normales, digamos así, donde también tienen ahora una esquina para la venta de productos biológicos. Y tienen diferentes ellos, incluso hay aquellos de comercio justo que vienen sin el intermediario que tanto dinero realmente cuesta y que por eso hace el producto mucho más caro. Mi pregunta es, no sé cómo esté su conexión con el Ecuador y si es que allá en nuestro país hay también más conciencia en este sentido y más oportunidad para los pueblos. Aparte de que eso es otra cosa, usted lo dijo al principio,
agricultura, no sé cómo lo llaman de los indígenas, agricultura, no es agricultura solidaria, sino comercio, no recuerdo el nombre. Nuestras comunidades indígenas hacen bastante énfasis en eso, pero eso es un poquito diferente, porque allí la diferencia, el uso de pesticidas y de insecticidas y de abonos es una cosa que nos está llevando también a la erosión de nuestras tierras y los monocultivos. No sé qué nos puede decir sobre eso. Es una pregunta bien extensa, Una ensalada de pero preguntas, disculpe. eh, sí, usted está en Hamburgo, ¿verdad? Eh, Marina, sí. Sí, De así hecho, es. en Hamburgo, una de las Solavis, una de las Solavis, C es en alemán es Solavi, es Solidarische Landwirtschaft, es agricultura solidaria. Em, es una de las más antiguas y de las más grandes, y está en Hamburgo. Y para nosotros ha sido como un modelo y bueno, también inspiración y tienen nosotros tenemos 300 familias afiliadas, ellos tienen 1000 familias afiliadas. Pero seguramente ha de ser una de las estaciones en las que usted ha visto o ha encontrado y es probable, pero sé que hay otras también. Em, nosotros, bueno, hay 3 niveles, por decir así, actuales de poder acceder a producción biológico. Uno es, obviamente, el supermercado, otro es la tienda biológica de la esquina, del barrio. Aquí en Bona hay varias. Y están las fincas solidarias. La diferencia es, nosotros somos la manera más directa de comercio, o sea, de consumo. O sea, nosotros bueno, nos vimos como un modelo de comercialización justa y directa y seccional. Con eso, muchos de nuestros miembros están conscientes del impacto que tiene, por ejemplo, el consumo de productos no temporales. O sea, por ejemplo, en el caso de los tomates en invierno tienen un alto costo energético y de emisión. Usualmente son producidos, bueno, en el sur, en el área mediterránea y son transportados desde ahí, bueno, y tienen toda una cadena. Y nuestros miembros quieren unirse a esa solución, que es desistir, es una decisión propia, voluntaria, desistir al consumo de productos que tienen esa carga alta de energía, emisión y darle prioridad a producto o sea, local y que da a la vez la posibilidad de fortalecer al productor local. ¿No? Y el, el índice de extinción, por decir así, de fincas pequeñas es alarmante, no solamente a nivel de países en el sur global, sino que aquí en Europa también. Y el 80% de la alimentación global es gracias precisamente a productores que trabajan en fincas más pequeñas de 5 hectáreas. Y eso podría verlo así, no son precisamente, no todos tienen la capacidad o la posibilidad de suplir supermercados centrales en las ciudades, sino que están dependientes, por decir así, dependientes de el consumidor local, inmediato, ¿verdad? Para poder, eh, sí, poder vivir dentro del mercado. Eso es lo. En ese sentido, bueno, el tema de pesticidas es un poco más complejo. Aquí en Alemania, desde solamente 11% del territorio bajo producción es biológico y hay un tipo ya se ha reconocido prácticamente, y hay un tipo de estancamiento. Y el producto es carísimo, no es accesible para una persona de bajo ingresos. Y la ventaja en ese sentido para nosotros, o sea, en el caso de la agricultura solidaria, así como está concebida aquí, es en
usted paga el producto no directamente, sino que se afilia, sino que a una cuota anual. Y esa cuota anual es definida por todos los miembros al inicio del año. Nosotros presentamos nuestro plan de siembra, nuestro plan financiero a nuestras familias, son 300 familias aproximadamente, y ellos lo aprueban en una asamblea y luego hay una oferta, como una licitación, por decir así, una ronda de ofertas de quién aporta cuánto. Entonces, hay una media de aporte. Digamos, por ejemplo, actualmente la media es como 100 euros mensuales, ¿verdad? Pero si usted no está sujeto a esa media, usted puede pagar o más o menos. Y es interesante porque siempre logramos esa media. Y es interesante que hay personas que están dispuestas a pagar mucho más de ese aporte medio, y eso le da posibilidad a otras personas de bajos recursos de poder participar. Entonces, en ese sentido, ese es como un aspecto de la solidaridad. O sea, no solamente con el productor, sino que entre los miembros de manera horizontal. Muchas gracias. También tenemos desde Berlín, Alemania, una pregunta. Jimmy, por favor, tu micrófono. ¿No puedes abrirlo? Bélgica, por favor, ¿podrías habilitarle el micrófono a Jimmy? Ahora sí. Buenas tardes, muchas gracias. Un gusto de escucharte, Roberto. Una exposición muy buena. Quería prestarte una pregunta. Tengo muchas, pero quisiera hacerte una pregunta para no ocupar todo el tiempo. Eh, la agricultura solidaria se desarrolla más, digamos, prácticamente en las zonas agrícolas rurales, ¿no? Pero hay digamos, un proceso que comienza tal vez o ya comenzó de generarse una agricultura también urbana, incluso una agricultura vertical, ¿no? Que me parece algo también muy de acuerdo al desarrollo que está teniendo la humanidad, que se está concentrando cada vez más en las ciudades. ¿Tú crees que la estructura que ustedes han logrado hasta ahora crear de agricultura solidaria se podría trasladar también a la ciudad? Porque bueno, el aspecto de ciudad-campo en este rato lo que ustedes tienen, pero solamente en ciudad cuando tengamos, por ejemplo, agricultura vertical, agricultura urbana, o cambiaría algo estas relaciones. Sí, interesante la pregunta. También, de hecho, hay fincas solidarias. Bueno, no puede decirse el término finca, es bien amplio en ese sentido. En algunos casos son redes de fincas, en otros casos son redes de productores que no precisamente están afiliados a fincas y que tienen parcelas dentro de la ciudad. Un ejemplo es la Solavi Düsseldorf, y cerca también en NRW. Ellos tienen parte de su producción, por decir así, extensiva, lo que es papas, trigo, todo eso, lo producen fuera de la ciudad, en una finca biológica, pero otros productos más finos, por decir así, como hierbas, ensaladas más que todo vegetales de hoja, follares, ensaladas, etcétera, son producidas en un parque dentro de la ciudad que ha sido negociado o asignado por la ciudad, ¿no? Y eso es un modelo muy interesante. A mí en particular me interesa muchísimo la agricultura vertical, el potencial de agricultura vertical e hidropónica. De hecho, estamos generando algunos experimentos aquí en el pasillo de mi casa. Tengo un par de experimentos que tengo que... Y bueno, la limitación que hay, que la producción hidropónica y vertical no es certificable biológicamente en ningún lugar de Europa, creo, entiendo. Y eso es una limitación que estamos viendo. Vamos a ver, quizá va a cambiar
Al momento, por ejemplo, Bioland, que es la agencia que nos certifica a nosotros, exige que todo nuestro producto tiene que estar en contacto con el suelo y generar medidas que fortalecen la diversidad de microorganismos, bueno, la diversidad también de la fauna de subsuelo. Entonces, sin ese componente no es, y eso limita mucho la... Pero hay modelos de hidropónicos muy, muy eficientes, con circulación de nutrientes magnífico, no sintéticos, sin pesticidas y con productos de output de muy buena calidad que podrían perfectamente competir con productos biológicos como el que nosotros producimos. Yo sí creo, sí hay tendencias, sí hay modelos, sí hay tendencias y va a crecer. La población urbana, la densidad y en extensión está creciendo y tarde o temprano vamos a tener que, sí, de incorporarlo dentro de nuestras estrategias de seguridad alimentaria y de soberanía alimentaria, la producción en las ciudades. Bien. Roberto, hablando de América Latina, sí, volviendo a nuestro continente, ¿de qué manera se pueden incorporar o implementar políticas de economía circular a nivel local con apoyo institucional? De hecho, es interesante cuando me invitaste a eso, y hablaste de, bueno, de Ecuador. Lo primero que me vino a la mente fue una experiencia de Ecuador que lo leí o lo vi hace 8 años, creo aproximadamente. Creo que ese era en la época de Corea. Había una propuesta de seguridad alimentaria maravillosa en Quito, donde no sé si fue impulsada por el Ministerio de Agricultura o no sé qué entidad era, pero lo que ellos pretendían era organizar vecindarios de la ciudad de Quito y en clústeres, y estos clústeres vincularlos con clústeres de fincas fuera de Quito, en diferentes regiones de la ciudad. Eso fue lo que logré entender de la propuesta. Es una manera, es más complejo que eso, pero es una manera sencilla de decirlo. O sea, redes de vecindarios afiliados a redes de fincas en canal directo de consumo y me parece una idea maravillosa. Creo que de lo que he leído de los modelos en Latinoamérica, a pesar de, además de en Costa Rica, el Longomai en Costa Rica eso es también, podría decirse, sigue un modelo también comunitario. En México también, no olvido el nombre, pero creo que el que más me impresionó fue ese caso de Ecuador. Y no he logrado darle seguimiento. Si ustedes saben o algo, algún documento o algún contacto en esa línea, no sé si la estrategia sigue vigente. Sé que era en la ciudad de Quito. ¿En qué Y, año fue? perdón, ¿En qué año fue? eso fue como en el 2003. Fue una ponencia que escuché de una agrónoma muy, muy dinámica, muy humilde en su presentación, pero con una capacidad y un alcance técnico y de conocimiento que me dejó muy impresionado. Y cuando, bueno, después de todo esto, no sé si se le ha dado seguimiento a la estrategia. Creo que no, porque no he escuchado. Fue incluso, sí, eso es, creo que es una tarea que tengo pendiente de, de, de como buscar vínculos o literatura, porque y yo creo que ese sería el modelo a seguir también para otras regiones en Latinoamérica. Quiere decir que Eh, debería haber una fusión entre la ciudadanía, y el gobierno para poder llevar esto a cabo. y gobiernos locales, sí, Lo que- seguramente, sí, sí, sí. Y que promuevan, no sé cuál es el mecanismo de incentivo que estimule o promueva ese tipo de vínculos. Es muy similar a lo que nosotros hacemos aquí. O sea, familias en las ciudades, afiliadas en un vecindario, nos contactan a nosotros y reciben o consumen nuestro producto en una vía, pero en otro sentido, ellos vienen, se incorporan a las labores, al trabajo de producción en la medida en lo que ellos quieran, que sean trabajo de suelo o en la cosecha. eh, y sí, es un componente de trabajo grupal.
en Latinoamérica perfectamente podría, sí, podría también eh, eh, entenderse así de esa manera, mucho de la manera en que trabajan algunos productores, ¿no? Ujú. O redes, Sí, por ejemplo, redes de productores, ¿no? sí, considerando que en Latinoamérica tenemos en su mayoría países netamente agrícolas, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, Sí. realmente lo que se requiere es una financiación, un apoyo por parte del Estado, ¿no? Un apoyo también, ¿no? Ujú. Y yo diría también digamos, concienciación acerca del tema, ¿no? Porque Sí. no es tan conocido, ¿no? Jimmy, ¿tienes otra pregunta, por favor? Sí, precisamente en esto de la parte financiera, que es muy, muy importante para todo lo que es productivo. Em, ¿Ustedes no han llegado a, o creen tal vez que no tienen ese mínimo requerido como de asociatividad o de personas y de capitales propios capaces de fomentar un modelo, digamos, una entidad financiera propia que los autofinancie? Yo había propuesto hace muchos años crear, por ejemplo, el banco de los GATS acá en Ecuador, ¿no? Digamos, la administración local, para como una especie de entidad financiera de, de apoyo al productor, ¿no? ¿Tú no crees que algo propio de ustedes, que ya tienen mucha relación, incluso internacional, se podría lograr? ¿No podrían ser capaces de eso? Apoyo financiero muy difícil, porque sí, pero sí apoyo en función de asesoría e intercambio de knowledge, intercambio de conocimientos, por esa vía sí se están fortaleciendo. Lo que sí es factible es, por ejemplo, porque nosotros igual em, em, dependemos del ingreso, del aporte económico de nuestros miembros, ¿verdad? Sin embargo, desde el año pasado estamos tratando de gestionar proyectos como asociación. Y eso es un modelo también como para acceder a fondos adicionales, ¿no? Pero siempre hay limitado. Y una, una posibilidad, una idea que veo es, así como nos afiliamos con contrapartes locales para gestionar juntos financiamiento, yo creo que perfectamente podría funcionar también a nivel internacional. Que, por ejemplo, nosotros nos afiliamos con alguna red de productores fuera de Alemania o fuera de Europa, como para poder juntos gestionar un tipo de proyecto y que nos fortalezca en la cooperación y en el intercambio de conocimiento, sí, acceso a recursos, a materiales, equipo, por ejemplo. Es un tema que, bueno, que lo tengo un poco en stand-by, pero que es porque estamos muy concentrados actualmente en los retos y en las tareas locales, pero creo que a mediano plazo ojalá podría vincular y poder gestionar. Pero sí, eso es. Sí, yo creo que yo había dicho anteriormente, nos falta conciencia, ¿no? Concienciación acerca del tema, una educación sobre la economía circular entre ciudadanos y empresas realmente. Yo creo que podría facilitar esa integración, ¿no? De la agricultura solidaria en la política económica. Am, Me pregunto, Roberto, ¿de qué manera se han dado ustedes a conocer y han logrado tener éxito? Ujú. Em, Estamos en una, pues, nuestros miembros son a la vez nuestros portavoces, ¿no? Em, em, es como, por decir así, publicidad de boca a boca, porque no recurrimos a canales o medios, em, ¿cómo se llama? Normales para publicidad y estamos, pero es también
muchos de nuestros miembros han tenido acceso, ¿cómo puedo decir? Nos han conocido a través de periódicos locales sobre ambiente y muchos miembros jóvenes a través de Instagram y con sí, los medios, las redes sociales más siguientes. Y esos son, sí, pero creo que lo que más ha funcionado al momento es, sí, la, la publicidad de boca a boca entre nuestros miembros. Ujú. Y ha sido suficiente, ¿no? Al parecer. Yo creo que no. Yo creo que em, queremos, si vemos el caso de Hamburgo, que tiene 1000 miembros, nosotros tenemos 300. Em, aunque yo me gustaría, por ejemplo, ahorita en Bonn somos 4 Solavis y apenas hay una comunidad de 600 miembros, entre las 4 Solavis aquí. Y una pregunta que yo mencionaba al inicio también, que eh, después de 10 años ya hay 4 Solavis aquí en Bonn. Yo creo que eso es un éxito, no solo nuestro, como de nuestra finca, sino que del movimiento, porque somos un movimiento nacional y global también. Y, y estamos ya a partir del próximo año, hemos creado una posición de empleo para una consultora, por decir así, bajo el término español, que nos desarrolle una estrategia de comunicación para que en un lapso de 1 año o 2 años podamos duplicar la membresía, pero más que todo es enamorar a la gente con el modelo, ¿verdad? Y las ventajas que tiene, las sinergias que se pueden construir ahí, no solo con nosotros, sino que entre los mismos miembros. Sí, sí, eso es más o menos lo que llevamos. Estamos en trabajo de publicidad, es un trabajo permanente, Me ¿verdad? imagino. De hecho, sí, hoy en la tarde teníamos un evento donde conocí a Tania y esa es parte también, justo estamos en un taller en el que estábamos discutiendo la estrategia de comunicación y de Bildung, de educación. Ujú. Muy bien. Muy bien, Marta, otra preguntita. ¿Qué contacto hay entre ustedes, entre esta organización y las escuelas, los colegios, para llevar esa información? Porque esos serían prácticamente los consumidores del futuro y por allí empieza quizás la concientización de las familias. Excelente pregunta, Marta, porque precisamente el taller que les mencionaba en el que estuvimos hoy, era con nuestro equipo de educación, de diseño de material educativo. Es un proyecto, es un logro de este año, como mencionaba, desde 2024 tenemos un nuevo miembro en el equipo técnico que no tiene perfil técnico agrícola, sino que un perfil es una sociopedagoga que nos está asesorando precisamente en el diseño de material educativo, en recibir grupos de visitas, sobre todo de niños. Y eso surgió a raíz de que el año pasado hubo una afluencia de visita sin precedentes. Llegaban muy frecuente grupos o solicitudes de visitas de grupos de escuelas, incluso de kindergarten, de universidades, de estudiantes que nos querían visitar. Y el tipo de visita que recibimos no es solamente que llegan y dan una visita guiada o discusión. No, ellos quieren llegar, quieren conocer y quieren ayudarnos en el campo. Entonces, para nosotros es un reto porque también organizativo, porque además de recibirlos, a- con las limitaciones que tenemos en infraestructura para recibir visitas también, tenemos que organizarlos y manejar la seguridad o los criterios de seguridad para que nos puedan ayudar en el campo. Pero es un trabajo hemos logrado pues se logran equipos
pues nos divertimos mucho y los niños nos ayudan a cosechar papas o también a trabajar también en la cosecha o en el manejo o en el mantenimiento en los invernaderos y aprenden del modelo, pero también de las características. Y lo que queremos mejorar ahorita es mayor conciencia en la dieta saludable también. Y eso es justamente lo que estábamos hablando ahorita. Y tenemos 3 estrategias, una orientada a grupos escolares, otra orientada a grupos universitarios y otra orientada a académicos y académicas, sobre todo de las agencias de cooperación internacional, que no saben de nosotros y que tienen dinero y que perfectamente podrían unirse y bueno, y entonces, pero nos hemos dado cuenta que es un grupo también que tiene cuero duro, porque una u otra razón no quieren consumir biológicamente o por otra parte también ven el sistema cooperativo como demasiado alternativo. Uno nos decía, no, la Solavis es un grupo de hippies que están produciendo biológico y muchos no saben que trabajamos bajo criterios muy estrictos bueno, que nos dictan nuestras agencias de certificación. Así que esas son las 3 vías. Y espero, sí, estamos creciendo también en ese ámbito y eso me satisface mucho también. Ujú. Muy bien. Bueno, Roberto, tú me habías mandado también un vídeo, no sé si quieras mostrarlo, o si ya esto sería demasiado en honor a tu tiempo, ¿sí? Em, no sé, dímelo tú, nosotros Yo estamos... creo que por la Ujú, pregunta de Jimmy de ujú, la agricultura urbana, sí, y es el video más corto, el de 30 segundos. 30 Y segundos. sí, es un Ujú, trabajo que hicimos durante 2 años, haciendo cálculos, diseños, cuáles son los requisitos para una planta hidropónica o acuapónica también en producción circular de peces y de vegetales, que podría funcionar incluso en los techos de edificios aquí, no solamente en el campo, y es un modelo. Sí. bueno, voy a ponerlo un momentito. Ujú, un momentito. Era este, ¿no? Ese, sí. Es un invernadero de 1.500 metros cuadrados, ¿no? Un sistema de filtro y de reactor de bacterias nidificadoras. Sí, ese es. Sí, eso es Mm, un ejemplo. ¿Es agua de la lluvia, recolectada de la lluvia? No precisamente, podría ser, sí, pero es agua que en un flujo circular. Ah, ya. El Patento la agua, idea, ¿ah? ¿perdón? No, una broma, una broma. Que digo que debería ser de agua de la lluvia, solamente. Sí, La sí, broma. podría ser, pero igual el agua de lluvia no tiene la calidad suficiente para poder funcionar en el sistema. Hay que tratarla también, sobre todo si estamos en una región urbana, ¿verdad? Entonces hay que igual, por los sedimentos, puede tener sedimentos, entonces no es siempre la misma, y tiene, sí, la más indicada. Pero en teoría sí hay un sistema de cosecha de agua de lluvia, eh, sí sería un componente eh, eh, Más esencial. integral, ¿verdad? Sí, sí, Porque sí, se podría, entonces se está perfectamente, se viendo podría el integrarse. reuso del agua, Sí, ¿no? sí, porque si Ya. ves el área de techos,
Ya. Según la región en la que uno está, pero en la región en la que estamos, pues tiene un nivel de precipitación arriba de la media, puede perfectamente alcanzarse un tipo de autonomía de agua, por decirlo así, ¿no? Ah, ya. En países en zonas secas, en Latinoamérica, sería un componente indispensable precisamente la cosecha de agua de lluvias. Mm. Sería excelente, sí. Bueno, mientras ustedes conversaban, yo busqué en la internet respecto a lo que dijiste y tu pregunta acerca de Ecuador. Y encontré un congreso en el 2008, que hubo un Congreso Internacional de Investigadores en Economía Social y Cooperativa. Y allí el título del congreso era La economía popular y solidaria en el Ecuador, un modelo económico de inclusión social, las mujeres y su empoderamiento en el sector. Me Ujú. parece excelente porque Probablemente. justamente es el tema que estábamos tratando y al parecer pues sí que en Ecuador se inició. En Ujú. aquellos años se iniciaron proyectos de esta naturaleza, pero sabemos que en los últimos 8 años pues han habido diversos cambios y puedo imaginarme que proyectos como estos Ujú. lamentablemente no han sido, Ujú. bueno, no han continuado, no los han apoyado, ¿no? Ujú. No han recibido el apoyo necesario, pero habría que, sería una tarea para nosotros, ¿no? De ver Sí, qué sí, sí, todavía existe al respecto, porque sí que se ha hecho en Ecuador. Sí, sí, gracias por sí, el sí, impulso, Roberto. sí, sí, gracias. Sí, yo creo que pues ya tienen un pie adelante bueno, tienen un ejemplo ahí que habría que rescatarlo y alegría. Yo creo que la palabra correcta en ese era gobierno local, pero también un apoyo a sistemas cooperativos, cooperativistas, ¿no? Que por ejemplo en los años 70 y en los años 80 pues, habían ejemplos muy exitosos en toda Centroamérica y no tenemos que inventar la rueda de nuevo, sino que es un poco rescatar esas estructuras y entender cuáles fueron las deficiencias que tuvieron y rediseñarlas o replantearlas con un componente de resiliencia, un componente de restauración ecológica, sería muy importante, y simultáneamente con restauración cultural. Sobre todo para Ecuador creo que sería muy clave por la diversidad cultural que tienen. Y hay todos esos conceptos que hemos hablado aquí, de solidarios, economía circular, etcétera, tienen son equiparables con aspectos, ¿cómo puedo decir? Ya propios a la cultura de cada región. Estoy seguro que sí. A nivel antropológico, si profundizamos en eso, vamos a encontrar ejemplos que nos confirman, porque son principios universales. El hecho de cooperar, el hecho de alimentarse con lo que es, los recursos que están accesibles, la tecnología que está accesible, eficiente y también que nos ayuda a, sí, es un principio universal y no es nuevo. Y Y el ya, hecho de que son contextos diferentes, hablando de Ecuador, siempre hay contextos diferentes en el urbano, el campesino, el de la sierra, el del oriente, el de la costa, ciudades grandes, pueblos pequeños. Son contextos muy diversos y yo creo que todos estos modelos deben adaptarse a cada contexto, porque yo exacto, siempre veo sí, un sí. desafío tremendo, por ejemplo, en mi ciudad, Guayaquil, que es grande, industrial, Ujú, comercial. ujú, ¿Cómo llevas a una ciudad como ella a consumir directamente del campesino fuera de los mercados centrales que ya son un eje de consumo ujú, ujú, más directo, menos industrial al campesino, pero no todavía es necesariamente orgánico o sí, todo está ahí mezclado? ujú, ¿Cómo ujú, llevas a la gente más cerca del productor, que ya no vaya al supermercado? Parece que aquí todo lo tiene más fácil por ser un valle, está rodeado de tanto campo que parece que lo tuvieran más fácil que Guayaquil, por ejemplo. Siempre pienso que estos diseños, estos métodos tienen que ser pensados de diferente forma, porque las economías también son hechas entre personas, ujú, diseñadas por personas, son las personas las que deberían diseñar sus propios sistemas comerciales y agrícolas en este caso. ujú, ujú. Eh, sí, siempre me pregunto cómo se puede llevar todo esto de lo que estamos hablando a una ciudad como la mía, Guayaquil. Es todo un Y reto. precisamente lo que No sé si la conozco. les Ujú. mencionaba al inicio, porque yo vengo también de una ciudad grande, eh, de alguna manera vincularlo con una conciencia en el potencial que hay en los desechos sólidos.
Por ejemplo, y podría incluso trabajarse a diferentes niveles del sistema alimentario, ¿verdad? Pero el más básico, que es generar conciencia de que el desecho que sale de la cocina, el volumen que sale, ya sea a nivel de barrio y no digamos de ciudad, tiene un potencial impresionante para generar economías nuevas, productos nuevos, materiales, textiles. Lo más básico es el compostaje. Y por eso yo siempre digo, si funciona un sistema de compostaje dentro de una finca o una comunidad, puede funcionar el siguiente etapa de microindustrialización para rescatar y generar valor adicional en otros materiales para subir a la siguiente etapa. Aquí en Alemania están funcionando ya algunos ejemplos en esa vía. Es un tema más complejo, pero sí, yo creo que a ese nivel. O sea, que, que la red, sí, poder generar como un tipo de más que conciencia, de enamoramiento, sobre todo de los jóvenes que tienen muchas habilidades con la tecnología de información ahorita, del potencial mecatrónico que hay para generarse autoempleo también detrás de los materiales y los productos que salen, ya sea de los supermercados o que sean de las cocinas del vecindario. Entonces, por ahí yo creo que, entonces, y sí, en- eso sería mm, una estrategia de doble vía, por decirlo así. Doble vía Bueno, circular. vemos que el tema es bastante interesante porque tenemos todavía dos manitos alzadas, Roberto, pero por Eso, favor bien. no te sientas, ¿no? Comprometido. Si tu tiempo ya no da, pues lo entendemos. No, yo estoy aquí para ustedes. Es aquí sábado. Muchísimas Sí, gracias, de verdad. Bueno, Jimmy, por favor, conciso y preciso. Sí, precisamente por eso quisiera pedirte antes de que te vayas, porque Ecuador es un país agrícola y seguramente en otros sitios de América Latina están interesados en tener algún tipo de vínculo, de relaciones, de experiencias, compartir experiencias. ¿Cómo se puede localizar a, digamos, a la entidad que tú representas, a tu persona, para que puedan haber futuras consultas entre productores o gente interesada? Gracias. Bueno, en la, en la página, en nuestra página web, las puedo, se las voy a vincular pronto, pero eh, yo te recomendaría, Jimmy, también que veas en la página web de nuestra red nacional, o sea, de la red nacional de todas las Solaris de Alemania. Hay un listado ahí de expertos en todas las áreas que te puedas, desde del área de sociales, pero también del área técnica, eh, eh, accesibles, y si no, pues yo no lo sé todo, pero cualquier pregunta que tú tengas, me la envías y yo veo en la red de mis colegas quién es el más apropiado para poderla responder, ¿no? Y sí, estamos a la orden. Yo te envío y espero que pronto pueda fortalecer la red en la misma intensidad con mis colegas en Latinoamérica. Y, y- Muchas gracias. Sería excelente, sí, gracias. Bueno, nuestra última pregunta viene desde Barcelona. Lori Endara, por favor, tu micrófono. Lori, ¿estás allí? Que dice, que no puede. ¿Podríamos habilitar el micrófono, por favor, Bélgica? Ya está. Buenas noches, querida Elizabeth, y a todos los compañeros de L. Y bueno, al compañero ponente, bueno, yo quiero hacerle una pregunta. Yo en el campo, bueno, en Ecuador soy del campo, ¿no? Y recuerdo que cuando era niña y adolescente también, pues nos juntábamos todos los
los de mi pueblo, se podría decir, y hacíamos como lo típico que se llama allí las mingas barriales, y pues de esta manera teníamos el acceso al agua, ¿no? Porque nosotros mismos trabajábamos en este aspecto, porque habían pozos allí eh, fuentes, más bien dicho, de agua, y prácticamente al hacer los estudios, pues estaban bien para consumo, ¿no? Entonces, de esta manera, pues tuvimos el acceso al agua en nuestras respectivas casas. Pero pasa que actualmente ha crecido el tema este de las curtiembres, ¿no? Y entonces, pues, por ejemplo, uno de los ríos que queda cerca del pueblo se está contaminando mucho debido a las aguas que, bueno, más bien dicho, a los desperdicios que estas curtiembres pues llevan a los ríos estos. Entonces, no hay alguien que regule quizás un sistema para que estas aguas que no contaminen los ríos, ¿no? O sea, los residuos que envían estas curtiembres. No sé usted qué nos podría aconsejar en este sentido. Yo sé, bueno, en el caso de Centroamérica, donde tengo más experiencia, en los gobiernos locales, y fue una política que hubo en toda la región, no solamente en Centroamérica, estoy seguro que en Ecuador las entidades locales estaban promoviendo planes de uso de manejo del suelo o planes de ordenamiento territorial también. Y allí estaba con el objetivo de poder aprovechar al máximo el potencial natural de suelos, de bosques, pero asegurar también la calidad de vida de los habitantes, sin comprometer la calidad de vida de los habitantes. Y dentro de eso hay lineamientos más claros de manejo, no solamente del suelo, sino que también de los desechos y en los diferentes ámbitos de producción. Entonces sería, eh, eh, yo recurriría primero a la instancia local, el gobierno local, más inmediato. Eh, Cada departamento, la mayoría de los gobiernos locales tienen entidades de manejo de ambiente. Hay unidades de manejo de ambiente, hay unidades de análisis de impacto ambiental a nivel central. Obvio que existe en el Ministerio de Ambiente, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, pero hay como hay también como las mismas entidades a nivel local. Entonces, sería interesante recurrir ahí a preguntar cuál es el plan de manejo y el plan, y también ver el plan, hay planes de riesgo también, ¿verdad? Y, y ver, solicitar, ya sea a nivel de, si es por ejemplo a nivel de barrio, podrías, una instancia de mayor peso organizativo como el patronato, de hacer una solicitud formal a las instancias locales, al gobierno local, eh, para que dé la información apropiada al caso. Eso sería una vía. Eh, Como sabemos, en muchos casos el gobierno local no siempre tiene el interés que uno espera, sobre todo en casos de delitos ambientales. Muchos de nuestros países están afiliados a convenios internacionales que les exigen responder de manera inmediata a casos de crisis ambientales, en el caso de delitos ambientales también. Y no todos los gobiernos locales son eficientes en ese sentido, o hay, ¿cómo se llama?, estructuras de corrupción que frenan. Por ejemplo, en Honduras ya sabemos casos de minas, de minerías, que eh, coaptan o amenazan o compran políticos también. En ese caso, hay instancias internacionales a las que se podría recurrir, ¿verdad? En el caso, sí, en ese sentido podrían, eh, sería interesante recurrir, por ejemplo, a académicos.
yo recurriría en el caso de Ecuador, por ejemplo, en el caso de la ciudad, a la instancia universitaria más próxima, a los departamentos de investigación ambiental o de derecho ambiental y preguntarles. Y estoy seguro que van a encontrar más de un estudiante que se comprometa y que los asesore también, ¿verdad? De cuáles serían los pasos para poder, sí, de poder actuar. O sea, a ver en las instancias, entender un poco cómo es la estructura organizativa del gobierno local, ver quién es el responsable para los temas de, usualmente se llaman unidades ambientales. ¿Quién es la responsable de las unidades ambientales locales? Y eventualmente también de delitos ambientales. Y si no existe, entonces recurrir a una instancia académica próxima a los departamentos, ya sea de ciencias sociales, ciencias ambientales, pero los departamentos de trabajo social, los colegas de trabajo social son, yo los admiro mucho, son muy, sí, eh, muy proactivos, ¿verdad? En acompañar comunidades también en sus conflictos, ya sea a nivel de territorio o a nivel de delitos ambientales. Bueno, muchísimas gracias por eso. Bueno, para ir culminando, ¿tendrías un mensaje final para nuestra audiencia? Sí, que por favor me envíes el link de del evento del 2008. Bueno, Y lo haré. para mí es una tarea pendiente también. Voy a tratar de ver qué puedo rescatar de esa experiencia. Y, y bueno, agradecerles todo su interés y apoyen a sus productores y productoras locales. Y no solamente comprando el producto, sino que aprendiendo el uso de las herramientas básicas. Contra los zombies, Muy bien, los zombies sistémicos, los que pensamos exactamente. que hay algunos. Adelante. O sea, sí. Bueno, nosotros agradecemos a nuestro invitado, Roberto Tinoco, por compartir su tiempo y sus perspectivas con nosotros. Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto creado por ecuatorianos y ecuatorianas migrantes y colaboradores de Ecuador y de Europa. Nuestra meta es construir juntos un espacio de integración y unión en aspectos culturales, políticos y sociales de una manera participativa y consensuada. Agradecemos también a todos nuestros voluntarios que siempre nos apoyan con su tiempo y, claro, a la audiencia presente en este conversatorio. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y a unirse a nuestra familia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.